Mis padres tóxicos me echaron de casa cuando tenía 18 años. Ahora, 10 años después, han aparecido y me han pedido dinero. Cuando me negué, intentaron demandarme. Hola a todos, tengo 28 años y hace 3 días celebramos el tercer cumpleaños de mi hijo. En la fiesta asistieron principalmente nuestros compañeros de trabajo con sus hijos y algunos amigos de mi hijo, de la guardería con sus padres. También invité a mis padres, con los que no había hablado desde que se pusieron en contacto conmigo hace 2 semanas y me pidieron que nos reuniéramos para hacer las paces. Un poco de contexto para que se entienda por qué no me llevaba bien con ellos. Mis padres me echaron de casa hace 10 años, un par de meses antes de que empezara la universidad. Me echaron justo el día de mi 18 cumpleaños. Mis padres nunca fueron especialmente cariñosos ni atentos. Diría que soy un hijo no deseado. Durante mi infancia, les daba igual, y la única razón por la que no me echaron de casa mucho antes de los 18 años fue probablemente porque habría sido ilegal. Pero en cuanto tuvieron la oportunidad, lo hicieron. Ni siquiera me sorprendió el hecho de que me echaran. Lo único que me sorprendió fue que lo hicieran el día de mi cumpleaños y literalmente un par de meses antes de empezar la universidad. Intenté convencerlos de que me dejaran vivir con ellos al menos hasta que me graduara en el instituto y pagaran mis estudios, pero estaban totalmente seguros de su decisión. Querían deshacerse de mí para poder dedicarse por fin a lo que siempre habían querido, en lugar de perder el tiempo cuidando de mí. Tenían pensado montar su propio negocio, lo cual suponía un riesgo financiero que no podían correr mientras yo estuviera a su cargo, y luego viajar por todo el país en una autocaravana. El plan era excelente. No tenía nada en contra de sus deseos, pero no a costa de mi futuro. Intenté todas las manipulaciones que conocía para hacerles cambiar de opinión, pero fue en vano. Incluso recurrí a las lágrimas y los sollozos, pero tampoco sirvió de nada. Me dijeron que tenía un mes para desalojar la casa y buscarme la vida por mi cuenta. Ya trabajaba como cajero en una de las tiendas del centro comercial local y estaba ahorrando dinero para comprarme un coche, pero después de hablar con mis padres decidí irme de casa y gastar esos ahorros para sobrevivir. Tenía poco dinero, pero estaba furioso con mis padres. Nunca los había querido mucho, pero después de ese cumpleaños los odié. Durante los 2 días siguientes, escribí a todos mis parientes para preguntarles si podían ayudarme. La mayoría me dio la espalda, lo cual no era de extrañar y explicaba en gran medida por qué nunca antes me había quejado de mis padres a nadie, ya que de todos modos no tenía a nadie en quien confiar. Tenía buenos amigos, pero ellos tenían sus propias vidas y era poco probable que alguno de ellos quisiera que me quedara a vivir con ellos, pero tuve suerte. Uno de mis parientes lejanos, el primo de mi madre, el tío Kevin, respondió a mi carta y me dijo que podía quedarme con él, pero que tendría que ser útil durante todo el tiempo que viviera allí. Solo necesitaba un lugar donde quedarme, así que hice las maletas y me fui a Utah a vivir con el tío Kevin. No les dije nada a mis padres y ellos tampoco me preguntaron nada. Ni siquiera me despedí de ellos antes de irme, creo que les daba completamente igual. El tío Kevin resultó ser una buena persona. Es cierto que me obligaba a ayudar en las tareas domésticas, pero era algo que podía hacer sin problemas. También tenía un pequeño restaurante, bastante popular entre los lugareños, y me ofreció trabajar allí como cajero, y si demostraba diligencia y honestidad, me pagaría los estudios. Era un poco excéntrico, pero tenía mucho dinero. Había heredado de sus abuelos. Como no tenía familia, podía permitirse esos gastos. Así que pagué la universidad demostrándole a mi tío que iba en serio, trabajando bien y con honestidad en su restaurante. Cuando terminé mis estudios y me mudé, le ofrecí empezar a devolverle el dinero, pero me dijo que no me preocupara y que lo recuperaría cuando tuviera éxito de verdad. Era extraño, pero bondadoso. Por desgracia, nunca recuperó lo suyo, porque unos años después de mi marcha murió repentinamente de un derrame cerebral. Todo sucedió de forma inesperada y, cuando su ama de llaves lo llevó al hospital, ya era demasiado tarde. Le estoy agradecido por todo lo que hizo por mí y siempre recordaré que estuvo presente en mi boda y sustituyó a mis padres. El tío Kevin nunca se llevó muy bien con su familia, incluida mi madre, ni en su infancia ni en su edad adulta, por lo que mis padres nunca supieron dónde pasé esos años ni quién pagó mis estudios. O tal vez lo supieron, pero simplemente no consideraron necesario ponerse en contacto conmigo.
En cualquier caso, no volví a hablar con ellos. Desde el día en que me fui de casa. Y hace unas semanas aparecieron. Dijeron que me habían encontrado en las redes sociales a través de un primo que les había ayudado a localizarme. Se enteraron por unos conocidos de que ahora estoy casado y tengo un hijo de 3 años. En el mensaje se disculparon por todo lo que hicieron hace muchos años y escribieron que ahora querían reunirse conmigo y enmendar sus errores, principalmente porque querían conocer a mi esposa y a mi hijo. Me pareció muy poco sincero y no les respondí. Pero al día siguiente, mis padres me enviaron otro mensaje en el que me rogaban que les dejara ver a su nieto mientras aún tuvieran tiempo. Era obvio que intentaban apelar a mi compasión. Sin embargo, accedí y les dije que vinieran el día del cumpleaños de mi hijo. No tenía planes especiales para su visita, pero después de hablar con mi esposa y discutir sus mensajes, ella dijo que no se oponía a que vinieran, si yo estaba dispuesto a ello. Ella conocía toda la historia de nuestra relación, ya que llevábamos casados 5 años. Habían pasado 10 años desde que mis padres me echaron de casa y mi esposa dijo que, si yo creía que eso ya era cosa del pasado, podía invitarlos. Sus propios padres murieron cuando ella era muy pequeña y la criaron sus abuelos, que fallecieron en los últimos 2 años. Yo entendía que ella deseaba mucho que alguna familia estuviera presente en la celebración. Yo no quería ninguna reconciliación, pero sentía que mi esposa realmente lo deseaba, solo que no lo decía para no presionarme. Así que invité a mis padres por mi esposa y el día de la celebración llegaron 1 hora antes que los demás invitados para que pudiéramos hablar a solas. El ambiente era muy incómodo y desagradable. Bueno, intentamos mantener una conversación trivial después de que les presentara a mi esposa y a mi hijo. En general, fueron educados y respetuosos, pero en un momento dado mi esposa se fue a la cocina a preparar té para su padre y entonces su madre dijo que había venido para discutir algo más, algo de lo que no quería hablar delante de mi esposa, por lo que le pidieron que preparara té. Cuando nos quedamos los 3 solos, mis padres volvieron a disculparse conmigo y me dijeron que finalmente habían recapacitado después de vivir como querían y darse cuenta de que me habían tratado muy mal durante mi infancia. Me pareció que era bastante bueno por su parte disculparse y empezar a comportarse como seres humanos por primera vez, pero antes de que pudiera aceptar sus disculpas, dijeron que ahora necesitaban dinero. Por eso habían venido. Resulta que se habían gastado la mayor parte de sus ahorros viajando y ahora no tenían suficiente dinero para pagar las facturas a tiempo, por lo que necesitaban mi ayuda. Sabían que mi esposa y yo vivíamos bastante bien, ella trabajaba como agente inmobiliaria y yo en un banco, por lo que podíamos permitirnos ayudarlos. Esto me enfadó mucho, porque sus disculpas perdieron todo su sentido y parecían un truco barato para sacarme dinero. Incluso utilizaron a mi hijo y me manipularon para ablandarme. A mí no me funcionó, pero mi esposa se lo creyó. No la culpo, simplemente no sabía lo repugnantes que eran mis padres y echaba mucho de menos a su familia, por lo que deseaba que mejoráramos nuestra relación. Pero me arrepentí de haberlos llamado. No les dije nada en ese momento porque mi esposa regresó con té para mi padre y café para nosotros. Ella parecía feliz, así que me quedé callado, y mi madre me dijo que lo pensara. Mi esposa me preguntó de qué hablábamos, pero le dije que se lo contaría más tarde, ya que no quería discutir con mis padres el día antes de que llegaran los invitados. Mi esposa siguió hablando con mis padres durante unos minutos y la conversación fluyó con facilidad. Parecía que le caían bien. Yo me quedé sentado en silencio, esperando a que se marcharan antes de perder los nervios. Por suerte, los primeros invitados llegaron justo a tiempo y aproveché con alegría la oportunidad de distraerme. Cuando se reunieron los invitados, me ocupé de mi hijo y de la organización de la fiesta. Todo salió bien, todos se divirtieron. Inmediatamente después, iba a ir con mi esposa a la cocina, pero mis padres me detuvieron y me preguntaron de nuevo si había tomado una decisión. Entonces perdí los nervios y les dije que esperaran en el salón con los demás y que yo les avisaría más tarde. Cuando todos recibieron un trozo de tarta, salí al centro del salón y comencé el discurso que había estado repitiendo en mi cabeza después de que mis padres me interceptaran en la cocina. Presenté a mis padres a todos los invitados, ya que nadie los había visto antes. Parecían contentos con lo que había hecho, pero las sonrisas se borraron de sus rostros cuando pasé a la siguiente parte del discurso y empecé a hablar de mi infancia y de cómo me echaron de casa,
tras lo cual mi tío me acogió. Lo conté todo en tono jocoso y los invitados se rieron un poco, pero mis padres parecían humillados y mi esposa tenía el rostro impasible. Mencioné que mis padres y yo no nos habíamos comunicado durante 10 años después de que me echaran y que solo recientemente se habían puesto en contacto conmigo para ver a su nieto. Casi los ignoré y los bloqueé, pero luego cambié de opinión porque estaba agradecido de que, a diferencia de otros padres horribles, los míos al menos no hubieran venido por dinero. Logré convertirlo en una broma y volví a sentarme con los invitados, mientras mis padres reían incómodos. Al fin y al cabo, conseguí que mi discurso pareciera un monólogo cómico, así que no se estropeó el ambiente festivo. Al cabo de un rato, los invitados empezaron a marcharse y mis padres fueron los primeros en irse. Salieron apresuradamente de la casa y, cuando los acompañé a la puerta, me lanzaron las miradas más maliciosas que pudieron, pero no dijeron nada. Les agradecí por ello, porque lo último que quería era discutir con ellos justo cerca de casa. Cuando todos los invitados se marcharon y acostamos a nuestro hijo, por fin tuve la oportunidad de hablar con mi esposa y explicarle todo. Pero antes de que pudiera decir una palabra, ella se abalanzó sobre mí y me dijo que mi discurso había sido innecesario y estúpido. Dijo que debía disculparme ante todos los invitados para que no se sintieran incómodos, y también ante mis padres por haberlos humillado sin motivo. La detuve y le dije por qué habían venido realmente mis padres, pero ella respondió que no le importaba y que yo había arruinado el cumpleaños de nuestro hijo y me había convertido en el centro de atención con mi discurso. Me pareció injusto, porque nuestro hijo solo tiene 3 años y ni siquiera lo recordará dentro de unos años, ni siquiera dentro de unas semanas. En cuanto a los invitados, les hizo gracia como conté la historia. Sí, era el cumpleaños de nuestro hijo y no era el momento más adecuado para esas cosas, pero tenía que dejar claro a mis padres lo decepcionado que estaba con ellos. Mi mujer no estaba de acuerdo conmigo y me dijo que tenía que disculparme ante todos por mi comportamiento. Ese día ya estaba nervioso por culpa de mis padres, y mi esposa además se enfadaba por no haber ofendido a nadie más. Eso me indignó, sentí que ella menospreciaba por completo mis sentimientos, incluso después de saber por qué habían venido realmente mis padres. Perdí los estribos y le dije que había invitado a mis padres por ella, así que, ya que estábamos, debía mostrar comprensión y no pensar solo en cómo se sentía ella. También le dije que se estaba comportando de forma egoísta. Ella se echó a llorar después de que le gritara y me sentí muy mal. Todavía me avergüenzo de ello. Intenté consolarla inmediatamente, pero ella me rechazó y me dijo que yo era el que se comportaba de forma egoísta e hipócrita. Y que hasta que no pidiera perdón a todos los que habían asistido a la fiesta, no volvería a hablarme. Incluso trasladó sus cosas a la habitación de invitados y desde entonces duerme allí. No nos hemos hablado desde esa noche, porque no me he disculpado con los invitados. No creo que haya hecho nada malo y considero que mi esposa está reaccionando de forma exagerada a lo sucedido. No he oído nada de mis padres y ninguno de los invitados ha dicho nada sobre mi discurso. Me parece que mi esposa se ha obsesionado y teme que nos juzguen, pero en realidad no es así. Y ni siquiera puedo explicárselo, porque se niega a hablar conmigo. Además, siento que ella no intenta entender mi punto de vista, porque por ella ya me callé una vez y aguanté a mis padres para mantener la calma antes de la fiesta, pero la segunda vez no pude. Me presionaron demasiado. Y lo que dije sobre que mi esposa no quería verlos en la fiesta más que yo es, muy probablemente, cierto. Ella no lo negó cuando lo mencioné durante nuestra discusión esa noche. Mi esposa se comporta como si yo hubiera arruinado completamente la fiesta, pero en realidad a nadie más que a ella le importa. No quiero disculparme ante nadie, porque no me considero culpable. Intenté hacer todo bien, pero al final salió mal. Mis padres me echaron de casa a los 18 años y me abandonaron durante 10 años. Así que considero absolutamente justo humillarlos en la fiesta después de que volvieran a intentar engañarme, pidiéndome dinero una y otra vez. Intenté resolver todo con calma y solo perdí los nervios cuando mis padres fueron demasiado lejos. Creo que mi mujer debería entenderlo. Quizás pueda disculparme con ella por llamarla egoísta. No estuvo bien, pero no tengo nada más de que disculparme. A lo sumo, podría pensar en disculparme con los invitados, pero desde luego no con mis padres. Así que, antes de pasar a la actualización,
Les propongo que escriban ahora mismo si están de acuerdo con el autor o no. ¿Hizo bien en montar ese monólogo en la fiesta o no? Personalmente, no veo nada malo en su discurso, y el hecho de que su esposa no pueda aceptarlo me parece que significa que tienen algunos problemas en su matrimonio. Sí, es comprensible que se quiera celebrar una fiesta sin incidentes, pero si estos se producen, hay que aceptarlos. De lo contrario, parece que no respetas a tu marido. En mi opinión, el marido y la mujer deben apoyarse mutuamente, especialmente en situaciones como esta. Y aquí ocurre todo lo contrario. En fin, espero vuestra opinión en los comentarios y vamos con la actualización. Primera actualización. Hoy he hablado con mi mujer. Los comentarios bajo mi publicación original eran bastante contradictorios sobre lo que debía hacer, así que tomé una decisión. ¿Qué le vamos a hacer? Hablaré con mi esposa, porque así es como funciona el matrimonio. Han pasado 6 días desde la fiesta. Llevamos 6 días sin hablarnos y durmiendo en habitaciones separadas. No queríamos discutir por el bien de nuestro hijo, pero él es aún demasiado pequeño para darse cuenta de nada. Así que no teníamos ninguna excusa para seguir sin hablarnos. Pero esta mañana, antes de irme al trabajo, la detuve y le dije que teníamos que hablar. Por suerte, no me ignoró, y nuestro hijo estaba desayunando en otra habitación, así que pudimos hablar tranquilamente. Le dije que lamentaba haberla llamado egoísta, pero que, aparte de eso, no veía motivos para disculparme. No arruiné la fiesta, como ella cree, y a ninguno de los invitados le importó mi discurso. Nadie lo mencionó, ni siquiera mis padres. Se lo dije de la forma más suave y respetuosa posible y añadí que, en mi opinión, se había pasado un poco de la raya, y luego esperé su respuesta. Ella dijo que realmente se había pasado y que, en los últimos días, cuando se había calmado un poco, se había dado cuenta de que se había comportado de forma muy egoísta y no había pensado en mis sentimientos. También reconoció que, de hecho, me había obligado a invitar a mis padres para reconciliarnos, aunque no lo dijo directamente. Mientras discutíamos esa posibilidad, ella me presionaba de forma no verbal, porque era ella la que quería una familia feliz. Así que no me equivoqué, y ella también se disculpó por ello. Sus motivos eran comprensibles. Lo único que quería era tener la familia completa que nunca tuvo de niña. Esperaba conseguirlo al casarse. Pero aquí también sus suegros estaban lejos, por lo que no había posibilidades de que su hijo recibiera el amor y el cuidado de los abuelos que ella había tenido. Ella misma no recibió el amor paterno que merecía en su infancia, porque sus padres murieron pronto y la criaron sus abuelos. Por eso era muy importante para ella, ya que sus propios abuelos la querían infinitamente. Todo esto, junto con su deseo de tener una familia completa, provocó que mi esposa tuviera una crisis nerviosa, y ella lo reconoció. Yo también me disculpé por no haber discutido todo esto con ella debido a la falta de comunicación normal, lo que, en realidad, fue lo que provocó el problema. Al final, lo discutimos todo y llegamos a la conclusión de que debíamos resolver este asunto mediante terapia. Ya estamos acudiendo a sesiones individuales, pero ahora vamos a considerar también la terapia familiar por varias otras razones. Gracias a todos por vuestros comentarios, chicos. Ayer publiqué una actualización y no esperaba volver a escribir aquí tan pronto. Pero aquí estoy, gracias a mis padres. Me han enviado una demanda en la que afirman que les robé $50,000 antes de irme de casa. Hace 10 años. Y ahora, ya que por fin me han encontrado, quieren recuperar ese dinero. Por supuesto, es una completa tontería, y hasta me da pena el abogado idiota que aceptó meterse en esto. Debe de estar realmente necesitado de dinero, porque si no, no me imagino a quién le gustaría ocuparse de esta locura. En cualquier caso, por supuesto que no voy a tomarme en serio este circo y ya me he puesto en contacto con mi abogado. Mi mujer se ha retractado de todo lo que dijo sobre que debía pedir perdón a mis padres, porque ahora ha visto claramente cómo son esas personas. Estoy seguro de que pensaban que podrían sacarme dinero, ya que me comporté con moderación cuando vinieron por primera vez. Pero que sepan que solo mantuve la compostura porque era el cumpleaños de mi hijo. Ahora no tengo motivos para pensar en las consecuencias, así que lo voy a publicar todo en la red y voy a hacer que todos sepan no solo lo que están intentando hacer ahora, sino también lo que me hicieron en el pasado. Así que lo he publicado todo. Cada detalle que compartí aquí,
ahora lo publiqué en mi perfil de Facebook. Pasaron 20 minutos, todavía no hubo mensajes ni llamadas, pero estoy esperando. Sé que la gente se enojará y se enfadará, especialmente porque mencioné que nadie de la familia me acogió en ese momento. Y ahora que mi situación es más o menos normal, de repente todos han empezado a comportarse de forma amistosa. Para que quede claro, nunca invité a nadie a ningún sitio. Bueno, y los familiares que me dieron la espalda entonces, en los últimos años han cambiado radicalmente y tratan de llevarme bien. Está claro que todo es falso. Simplemente ahora tienen sus propios hijos y no está mal tener un pariente bien situado, que trabaja en un banco y puede ayudar con el trabajo. Así que sé que ahora empezará el ajetreo. Espero su reacción. Cuarta actualización. Hola a todos, he vuelto después de casi 3 días. Mis padres se enfadaron mucho después de que hiciera esa publicación y me llamaron varias veces desesperadamente, para convencerme de que la borrara. No les hice caso hasta que me escribieron prometiendo retirar la demanda. Necesitaba tenerlo por escrito, y después me bloquearon. Lo peor empezó con los familiares a los que mencioné por su nombre en la publicación. Les molestó tanto que empezaron a dejar comentarios desagradables sobre mí, mi esposa e incluso mi hijo. Lo que solo demostró que tenía razón, son personas horribles, egoístas y estúpidas. Sus hijos resultaron ser mucho más decentes e incluso se disculparon por sus padres. Es absurdo, pero al menos alguien tuvo el sentido común y la educación suficientes. Borré esa publicación, pero ya la habían visto bastantes personas, así que todos los que alguna vez me dieron la espalda recibieron su karma. Y me alegro de ello. En resumen, mis padres retiraron la demanda y yo rompí definitivamente con mis familiares. Mi mujer y yo seguimos muy unidos. Gracias por estar ahí. Adiós a todos. Bueno, eso es todo. Por supuesto, la última frase sobre que mi esposa y yo seguimos muy unidos me ha desconcertado un poco. Porque, en mi opinión, no están muy unidos si se permiten no hablarse durante 6 días. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es normal que un marido y una mujer no se hablen durante 6 días? Es casi una semana entera. Y además, tanto el autor como la esposa dicen que no hay que traumatizar al niño. Si joder, ¿no hablaros durante 6 días es normal? Creo que al niño no le parecerá muy bien. Aunque solo tenga 3 años y, sí, todos los recuerdos se borren, en el subconsciente estas cosas pueden permanecer. Especialmente si ocurre con regularidad. Creo que, independientemente de las discusiones que haya, lo máximo es no hablar durante un día. O, si es más, al menos separarse. Pero vivir bajo el mismo techo y no hablarse durante una semana me parece completamente anormal. En cualquier caso, gracias por escuchar esta historia hasta el final. Vea nuestros vídeos anteriores, que encontrará aquí. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, si aún no lo han hecho. Buena suerte.